Hola, bienvenidos a la Cátedra de Dispositivos Electrónicos de la Facultad Regional Avellaneda, dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional. Comenzaremos el análisis del transistor en base a modelos, y en este caso lo haremos para baja señal y para baja frecuencia, para lo cual se determinarán los que se denominan parámetros híbridos o parámetros H. Una vez que contemos con ellos, podremos armar los circuitos equivalentes y luego también en base a la utilización de los parámetros H, veremos cómo se resuelven los circuitos transistorizados. Y finalmente, nos dedicaremos a analizar la variación de los parámetros H o híbridos en función de la polarización, de la temperatura y también de la frecuencia. Vamos a comenzar esta etapa, este capítulo, como digo acá, eh, aceptando que todo circuito eléctrico puede ser tanto lineal como alineal, y la diferencia que hay entre ambas definiciones es que eh, un circuito lineal es aquel que está conformado exclusivamente por elementos lineales, eh, que por ser tales admite una resolución analítica en base a la teoría de circuitos o teorema de los nodos o mallas, ¿no? En cambio, la definición de un circuito alineal corresponde a todos aquellos circuitos en los que al menos uno de los componentes es alineal y ello implica que la resolución de un circuito se base en métodos gráficos que obligan a trabajar con relaciones entre las tensiones y corrientes que emergen de las curvas de respuesta del dispositivo alineal que está conformando el circuito. Eh, Aún así, todo circuito alineal puede ser resuelto también analíticamente, siempre y cuando el nivel de la señal con la que se lo excita sea lo suficientemente pequeña, ¿no? Como para que uno pueda considerar que las variaciones relativas que hay entre las tensiones y las corrientes que generan permitan lo que definimos como linealización, o sea, reemplazar a las curvas por sus derivadas. Para ello, o ello mismo implica también reemplazar a los incrementos por diferenciales, habida cuenta de la diferencia que hay entre un incremento y un diferencial. Por ejemplo, un incremento es digamos, un valor que está entre dos magnitudes o un tramo que está entre dos valores, mientras que un diferencial este, tiende a cero, ¿no es cierto? Eh, um, si esos incrementos son lo suficientemente pequeños como para considerarlos asimilables a los valores diferenciales, no se cometerían errores groseros en los cálculos que se lleven a cabo. El transistor, obviamente, que conocemos, el transistor bipolar de juntura, es un dispositivo que, como su mismo nombre lo indica, posee dos junturas, la juntura emisora y la juntura colectora, que además son de característica alineal. Por lo tanto, obliga a estudiarlo a través del método gráfico y de las curvas que representan el funcionamiento del mismo. Quiere decir que podemos diferenciar entonces dos formas de análisis de un transistor. Una en función del nivel de la excitación y otra en función de la frecuencia de la excitación. Obviamente, teniendo en cuenta que las ecuaciones exponenciales que rigen el comportamiento del transistor tienen como parámetro de comparación el potencial térmico, que sabemos que a temperatura es aproximadamente unos 25 milivolts. Por lo tanto, cualquier señal que esté 4 o 5 veces por encima de ese valor ya se lo considera, 4 o 5 veces por debajo de ese valor ya se lo considera una señal de. Esas dos formas de analizarlo
al transistor, definen entonces dos canales muy importantes. Uno es en lo que conocemos como señales débiles, que como dijimos son iguales o menores a unos 5 milivolts, o el otro camino es señales fuertes, que quiere decir que estamos hablando de señales que están por encima de ese valor. Ah, las señales débiles implican un método de resolución que es analítico, utilizando circuitos equivalentes cuyo comportamiento es similar al del transistor. Por eso hablamos de modelos. Esos circuitos equivalentes a su vez se pueden dividir en dos grupos más, que tienen que ver con la forma en que representan al transistor. Por ejemplo, uno de ellos es considerarlo una caja negra, dentro de la cual puede haber elementos pasivos, reactivos, activos o algún otro dispositivo como podría ser, para el caso nuestro, un transistor. También se lo conoce como cuadripolo. Sobre ese cuadripolo se realizan mediciones obteniéndose juegos de parámetros que no están relacionados con las propiedades físicas internas de lo que hay dentro del cuadripolo, pero que sí expresan su comportamiento. Por lo tanto, se lo analiza justamente en base a la teoría de los cuadripolos y eso nos provee algunas equivalencias, algunas más útiles que otras, eh, o cuyas limitaciones, como ya habíamos aclarado antes, son por un lado el nivel de la señal de excitación. En este caso tiene que ser suficientemente débil como para poder reemplazar los incrementos por diferenciales. Y eso nos habilita a su vez a trabajar directamente con el cálculo diferencial, que es una herramienta muy poderosa para estos casos. Y además la frecuencia de trabajo, que debe ser baja, por lo que suele utilizarse por lo general para resolver etapas de audio que no superan los 15-20 kHz. El otro modelo es el conocido como modelo físico, porque justamente utiliza componentes circuitales activos y pasivos para representarlo. ¿Qué es lo que representan? Bueno, las propiedades propias, las propiedades, perdón, intrínsecas del transistor. Y en este caso, el modelo más utilizado es el de Giacoletto, porque además nos permite trabajarlo y analizarlo en cualquier. En el caso de las señales fuertes, dijimos que cualquier señal cuya amplitud esté por encima del potencial térmico y además que sea de muy baja frecuencia, rango en el que incluimos también la polarización, que obviamente son valores considerados fuertes y de continua, por lo tanto frecuencia cero. Eh, Se desarrolló allá por el año 1954 y lo hicieron los especialistas Evers y Moll, a tal punto que actualmente es conocido como el modelo justamente Evers-Moll. Se basa en el análisis de sus curvas características estáticas del transistor, porque no se tienen en cuenta las cargas que se almacenan ni en las zonas de juntura ni en las zonas neutras, tanto de emisor como de base como de colector. Por lo tanto, solo es aplicable con señales de muy baja frecuencia, incluso la nula, la de frecuencia nula, que es la polarización. Para el caso de los cuadripolos, lo que vamos a hacer es desarrollar los modelos para señales débiles, comenzando con el que considera un cuadripolo una caja negra como cuadripolo genérico, que tiene dos terminales de entrada y dos de salida. Dos parámetros de entrada, que son la corriente y la tensión, y dos parámetros de salida, que son también la corriente y la tensión. Verlas como son las ecuaciones, perdón. Vamos, acá está. Fíjense que estos términos son componentes de la ecuación
que los definimos como parámetros que son cocientes entre tensiones y corriente. Por lo tanto, esto es una impedancia, porque estamos hablando de alterna. Quiere decir que, en términos de ello, encontramos cuatro parámetros impedancia que son los siguientes. El parámetro que definimos como impedancia 1,1 o Z11, que involucra a la tensión de entrada y a la corriente de entrada. Luego, el parámetro de impedancia 1,2, que en realidad es una impedancia de transferencia, porque está involucrando la tensión de entrada y a la corriente de salida. Luego, otra impedancia de transferencia, pero esta se la define transferencia directa porque está vinculando a la tensión de salida y a la corriente de entrada. Y luego, una impedancia 2,2, que es impedancia neta de salida, es decir, que involucra a la tensión y a la corriente de salida. Obviamente estas derivadas expresan esas relaciones entre tensiones y corrientes, y eso no es otra cosa que las impedancias. Por lo tanto, para poderlas determinar a cada una de ellas, se deben hacer mediciones correspondientes a cada valor instantáneo, pero siempre considerando nulas las variaciones de corriente, tanto a la entrada como de salida, tal como se indica en las condiciones de cada una de las ecuaciones. Pero la condición de amplitud cero en la corriente de entrada y de salida solo debe ser para la alterna. Acá no estamos eliminando la polarización. Por lo tanto, para lograrlo circuitalmente, lo que se utiliza es una inductancia de gran valor en serie con la polarización. De manera que la reactancia inductiva que provea esa bobina sea lo suficientemente alta, aún con bajas frecuencias, como para eliminar la corriente alterna o minimizarla. Tengamos en cuenta que en continua una bobina, por más cantidad de vueltas que tenga o las características que tenga, no es más que un conductor enrollado. Y circuitalmente se expresa así. El cuadripolo, la inductancia en serie con la alimentación o en serie con la salida. Y acá está lo que decíamos, donde la reactancia inductiva, que es el valor óhmico que presenta como impedimento a la corriente alterna la bobina, es directamente proporcional a la frecuencia. Fíjense que en continua esto es cero, o sea, es simplemente un alambre. Metros que dijimos ahora son de admitancia, porque son cocientes entre corrientes y tensiones. ¿Mm? En cualquiera de los dos sistemas de ecuaciones se aprecia. Corriente sobre tensión. Y es correcto controlar que esto sea una corriente, porque corriente sobre tensión multiplicado por tensión nos va a dar corriente. Y acá lo mismo, por lo tanto, es correcto que esto dé corriente. Insisto, a estos los denominamos parámetros admitables. Quiere decir que teniendo ya las expresiones y conociendo cómo son las variaciones que existen entre corrientes y tensiones, estamos en condiciones de determinar el valor de esas derivadas, es decir, calcular cada uno de los parámetros. Siendo el primer parámetro de admitancia calculable cuando la tensión de salida es cero, y a ello lo vamos a llamar admitancia de entrada con la salida en cortocircuito, porque involucra a la corriente y a la tensión de entrada. Luego tenemos la admitancia de transferencia inversa, porque involucra a la corriente de entrada y la tensión de salida, que se calcula para tensión de entrada igual a cero. Luego tenemos un parámetro de admitancia de transferencia directa, porque considera la corriente de salida y la tensión de entrada para cuando la tensión de salida es cero. Y finalmente, el parámetro de admitancia de salida,
netamente de salida porque involucra a la corriente y a la tensión de salida y para ello debemos considerar cero la tensión de entrada. Repito, estas derivadas no son más que la expresión de las relaciones que existen entre las tensiones y las corrientes. Es decir, en este caso, el cociente entre corrientes y tensiones que determinan admitancias. Para poderlos calcular, se realizan las mediciones correspondientes a cada uno de esos valores instantáneos, pero considerando en cada caso, tanto a la entrada como a la salida, nulas las variaciones de tensión. Y eso se logra con un capacitor en paralelo, tanto a la entrada como a la salida. Lo mismo que antes, la condición de amplitud cero, tanto en la tensión de entrada como en la tensión de salida, refiere a la alterna, por lo cual debemos considerar un capacitor en paralelo tanto a la entrada como a la salida para cada caso. ¿Por qué? Porque la reactancia capacitiva es inversamente proporcional a la frecuencia. Por lo tanto, para la continua, frecuencia cero, un capacitor es un circuito abierto, mientras que una vez aplicando variaciones, es decir, cuando ya está la frecuencia presente, comienza a bajar la reactancia de tal modo que a determinado valor de frecuencia ya la reactancia capacitiva es prácticamente nula, es decir, para la alterna un capacitor es prácticamente un cortocircuito, pero solo para la alterna. Quiere decir que, acá podemos apreciar la expresión de la reactancia capacitiva, quiere decir que para anular la tensión alterna de entrada, simplemente un capacitor en paralelo, y lo propio para anular la tensión de salida. Estas son las formas en que circuitalmente se logra el efecto esperado de eliminación de este. Si ahora expresamos las ecuaciones anteriores, reemplazando los diferenciales por los parámetros encontrados, las ecuaciones nos van a quedar de esta manera y en base a esas expresiones, a estas ecuaciones, podemos plantear el circuito equivalente. Piensen que si esto es la expresión de una corriente que tiene dos componentes, implica que cada una de esas componentes son ramas en paralelo. Por lo tanto, la corriente I1 se va a derivar por la que circula a través de la admitancia de entrada y la que representa el generador de corriente controlado por la tensión de salida. Y a la salida, lo propio. La corriente que representa el generador controlado por la tensión de entrada y la rama de admitancia pura de la salida. A la diapositiva anterior y los cuatro parámetros son estos. La derivada parcial de la tensión de entrada respecto de la corriente de entrada, la derivada parcial de la tensión de entrada respecto de la tensión de salida, la derivada parcial de la corriente de salida respecto de la de entrada y la derivada parcial de la corriente de salida respecto de la tensión de salida. Cuando nos interese calcular este parámetro, que es un parámetro, como apreciamos, de impedancia, tensión sobre corriente, necesitamos considerar nula esta tensión. Y ahí es donde decidimos utilizar un capacitor en paralelo a la salida para que la alterna sea cero, la alterna a la salida. Y cuando nos interese calcular este parámetro de transferencia inversa de tensiones, lo que haremos es considerar cero la corriente de entrada, y eso lo haremos con una inductancia en serie a la entrada. Y lo propio para el cálculo de la corriente. Bueno, igual que lo hicimos anteriormente,
Ya conociendo las variaciones tanto de las tensiones como de las corrientes, se pueden determinar entonces el valor de estos parámetros. ¿Y cuáles son esos parámetros? Al primero lo vamos a llamar H11, que representa el cociente entre la tensión de entrada y la corriente de entrada. Por lo tanto, lo definimos como impedancia de entrada, para lo cual debemos considerar cero o cortocircuitada la tensión de salida, la alterna. Luego tenemos un parámetro que llamamos H12, definido como transferencia inversa de tensión con la entrada a circuito abierto. ¿Qué significa esto? Que involucra a la tensión de entrada y a la tensión de salida, para lo cual debemos hacer cero la corriente de entrada. Luego tenemos el H21, que es la transferencia directa de corriente con la salida en cortocircuito, es decir, nuevamente la condición del capacitor en paralelo a la salida, que involucra a la corriente de salida y a la corriente de entrada. Y finalmente, un parámetro H22 que lo definimos como admitancia de salida porque es genuino de la salida, es decir, el cociente entre la corriente de salida y la tensión de salida, que se calcula haciendo nula o cero la corriente de entrada mediante una inductancia en serie a la entrada. Es obvio que estas derivadas nos están expresando las relaciones entre las corrientes y las tensiones, pero no todas representan impedancias ni todas representan admitancias. Y algunas representan además relaciones adimensionales, ya sea de tensión o de corrientes. Por ejemplo, el primer parámetro es un parámetro de impedancia, pero el último es un parámetro de admitancia. Y el segundo es un parámetro de transferencia inversa de tensión, mientras que el tercero es un parámetro de transferencia directa de corriente. Como están mezclados los conceptos, se lo definen como parámetros híbridos, más conocidos vulgarmente como parámetros H. Tal como lo hicimos anteriormente, eh, para determinar cada uno de estos parámetros se hacen mediciones y esas mediciones corresponden a cada valor instantáneo, pero siempre teniendo en cuenta nulas las variaciones de tensión o de corriente o a la entrada o a la salida según se indica en cada una de las ecuaciones. Con este principio, con este razonamiento, eh, las expresiones nos van a quedar, el sistema de ecuaciones que represente el funcionamiento del transistor, lo vamos a expresar con este sistema de ecuaciones. Tensión de entrada igual a la suma de dos caídas de tensión, una producto entre la corriente de entrada y la impedancia de entrada, y el otro representa un generador de tensión controlado por la tensión de salida. Y para la corriente de salida es la suma de dos ramas en paralelo, una compuesta por un generador de corriente controlado por la corriente de entrada y otra, eh, la admitancia propia de la salida multiplicado por la tensión de salida. Circuitalmente es esto. Para la primera ecuación necesitamos considerar cero la tensión de salida. ¿Cómo lo hacíamos? Con un capacitor en paralelo. Y para calcular el parámetro de transferencia inversa de tensiones, lo hacemos con la corriente de entrada nula, que lo hacemos con una inductancia. Y lo propio para las corrientes. Cuando queremos calcular la corriente de salida, cuando queremos calcular primero los parámetros involucrados en la expresión de la corriente de salida, si queremos calcular primero
la ganancia de corrientes, lo que es la relación o transferencia directa entre corrientes de salida y entrada, necesitamos hacer cero la tensión de salida, lo hacemos con un capacitor. Y cuando queremos calcular el parámetro que refleja la admitancia de salida, lo haremos con la corriente de entrada anulada, que lo hacemos con esta bobina en serie a la entrada. Quiere decir que estamos en condiciones de expresar las ecuaciones con un circuito equivalente utilizando ya los parámetros híbridos o lo que conocemos habitualmente como parámetros H. El circuito es este: la tensión de entrada, el H11, que al multiplicarse por la corriente que está circulando por la entrada me va a dar la primera caída de tensión, y la segunda caída de tensión, que es un generador de tensión controlado por la tensión de salida. Y como etapa de salida, una corriente de salida que se divide en dos ramas. Una, la primera, que involucra a la transferencia directa de corrientes, que es la corriente de salida respecto de la corriente de entrada, pero es un generador de corriente controlado por la tensión de entrada. Y luego, la corriente que circula por la admitancia de salida, que es la H22. Se desprende de este circuito, que obviamente puede ser redibujado o dibujado de otra manera, considerando los mismos parámetros, pero en este caso utilizando una nomenclatura que los identifique más fácilmente, primero con la malla a la que pertenecen y segundo a la magnitud que están representando. Que, por ejemplo, el H11, que está involucrando a dos eh, términos de la entrada, es decir, la tensión y la corriente genuinas de la entrada, lo podemos llamar directamente H sub I, donde I viene de input en inglés, por lo tanto el HI va a representar la impedancia de entrada, que es propia de la entrada. Lo mismo hacemos con la transferencia inversa de tensión. Inversa en inglés se escribe reverse. Entonces se utiliza el subíndice R y en lugar de ser H12 utilizamos HR. Y estamos hablando de una transferencia inversa de tensión. Para el tercer parámetro, que nos hable de una transferencia directa de corriente, o sea, corriente de salida sobre corriente de entrada, directa en inglés, se pronuncia forward. Por lo tanto, la F la vamos a utilizar como subíndice y el HF va a representar a el parámetro de transferencia directa de corriente. Y finalmente, la admitancia de salida, como salida en inglés se dice output, la O se utiliza como subíndice y reemplaza al 2,2 del parámetro original. Es decir, esto es una admitancia propia de la salida. Quiere decir que si queremos utilizar ahora esta nueva nomenclatura simplificada que habla directamente de entradas, salidas y transferencias inversas y directas, nuestro circuito equivalente va a quedar en función de del nuevo sistema de ecuaciones. Fíjense que la ecuación de la tensión de entrada se puede escribir como eh, la impedancia de entrada por la corriente de entrada más la transferencia inversa de tensión por la tensión de salida, y la corriente de salida se puede escribir como la transferencia directa de corriente por la corriente de entrada más la admitancia de salida por la tensión de salida. ¿Por qué elegimos este sistema de ecuaciones o por qué utilizamos lo que definimos como parámetros H? Porque el transistor es un dispositivo controlado según la configuración o controlado por tensión o por corriente. Quiere decir que resultan mucho más útiles para representar el funcionamiento del transistor.
Quiere decir que con este sistema de ecuaciones lo que vamos a poder dibujar es el circuito equivalente, donde en lugar de H1 vamos a poner el HI, en lugar del H12 el HR y así sucesivamente. El dispositivo que estamos analizando, que es el transistor, presenta una baja impedancia de entrada y a la salida alta impedancia. Además, una baja impedancia significa que una pequeña variación de tensión va a determinar una gran variación de corriente. Y una alta impedancia determina que grandes variaciones de tensión den lugar a pequeñas variaciones de la corriente. Considerando esto, dijimos que son los parámetros H los que determinamos como los más útiles para representar el funcionamiento del transistor bipolar de juntura. Pero, ¿qué ocurre? Al transistor se lo puede usar en tres configuraciones distintas: base común, emisor común o colector común. Por esa razón, cada uno de estos parámetros que hemos encontrado los rebautizamos agregando un segundo subíndice que hace referencia a la configuración utilizada. Por ejemplo, en el caso de base común se utiliza la B larga y entonces el parámetro de impedancia de entrada será el HIB. El parámetro de transferencia inversa de tensiones será el HRB. El parámetro de ganancia de corriente o de transferencia directa de corriente en base común será el HFB y la admitancia de salida en base común será el HOB. Y así lo propio con las tres configuraciones. Siempre el segundo subíndice, que en este caso lo puse en rojo para que sea bien evidente, representa la configuración. En base a lo que definimos ahora como nomenclatura, utilizando los dos subíndices, uno para indicar si es un parámetro de entrada o de salida y el otro para hacer referencia a la configuración considerada. Podemos armar cada una de esas configuraciones utilizando estas nuevas herramientas. ¿Eh? El sistema de ecuaciones, como sabemos, eh, tiene como variables independientes a la corriente de entrada y a la tensión de salida, y como variables dependientes a la tensión de entrada y a la corriente de salida. Por lo tanto, para cada caso, solo tendremos que completar eh, el, digamos, el sistema de ecuaciones considerando los reemplazos de los valores instantáneos con la nomenclatura acorde a la configuración que se emplee para el análisis. Por ejemplo, comenzando con base común y teniendo en cuenta que en este caso, como dijimos, las variables son la corriente de entrada, las variables independientes, ¿no? Y la tensión de salida. En base común, la corriente de entrada es la corriente de emisor y la tensión de salida es la tensión colector base. Por lo tanto, nuestras ecuaciones quedarán expresadas de la siguiente manera. Tensión de entrada igual al HIB por la corriente de entrada más el HRB por la tensión de salida. Y la corriente de salida, el HFB por la corriente de entrada más el HOB por la tensión de salida. Es como si en esta caja, o si representáramos nuevamente al cuadripolo, tendríamos al transistor en base común adentro de la caja, dos terminales a la entrada con dos magnitudes, la corriente y la tensión de entrada, y dos terminales de salida, uno de los cuales es común a la entrada, con dos magnitudes, la corriente y la de salida y la tensión de salida. Circuitalmente lo vamos a ver así. H y B
como impedancia de entrada, HRV por la tensión de salida, generador de tensión controlado por la tensión de salida, HFV por la corriente de entrada, generador de corriente controlado por la corriente de entrada, y HOV como la admitancia de salida. Lo estaba aclarando acá y pasé la diapositiva. En este caso es positivo porque las corrientes están en fase. Es decir, en emisor común no hay desfasaje de corrientes. Es interesante también encontrar la relación entre ambas ganancias, la de base común y la de emisor común. Ambas dos se las mide en la condición de las tensiones de salida nulas, es decir, en cortocircuito las salidas, para la alterna, por supuesto. Eso significa que la polarización es constante, o sea, que la alterna sea cero no significa que está sin polarización, no. Quiere decir que la tensión de continuo entre colector y base y la tensión de continuo entre colector y emisor, respectivamente, son constantes. ¿Sí? Pero eso no significa que ambas condiciones se den lícitamente en forma simultánea. Tengamos en cuenta que siempre deben cumplirse las leyes de Kirchhoff en todo circuito, ya sea las leyes de nodo, la ley de nodos como la ley de mallas. Y en este caso, para la ley de mallas, la ley de Kirchhoff se cumple diciendo que la tensión entre colector y emisor es igual a la suma de las otras dos, la tensión entre base y emisor y la tensión entre colector y base. Si esto pasa con las polarizaciones, lo mismo va a pasar con las variaciones temporales que puedan llegar a tener. Por lo tanto, nunca pueden ser simultáneamente la tensión entre colector y emisor y colector y base simultáneamente nulas. ¿Mm? Lo impone la segunda ley de Kirchhoff. Ahora, la magnitud de la tensión de salida es muy grande. Quiere decir que una pequeña variación de este valor, ¿sí? Se la puede despreciar. ¿Sí? Y si es despreciable una pequeña variación en una amplitud importante de la tensión de salida, nos hace pensar que no nos equivocamos si la consideramos constante sin cometer errores importantes. Por lo tanto, las variaciones temporales que puedan tener las podemos considerar iguales. Quiere decir que para esas condiciones se pueden calcular tanto la ganancia de corriente en base común como en emisor común, porque son similares las condiciones. Bien, resulta interesante encontrar la relación entre la ganancia de corriente alterna con la condición de salida en cortocircuito, tanto en base común como de emisor común, es decir, la relación que hay entre el alfa y el beta. Y lo podemos pensar de la siguiente manera, siempre respetando las leyes de Kirchhoff, como dijimos antes, y pensando que el transistor es un nodo propiamente dicho, donde se da la confluencia de tres corrientes como son la de base, la de emisor y la de colector, que según esa ley de nodos de Kirchhoff, la sumatoria total es igual a cero, podemos plantear que la corriente de base no es otra cosa que la diferencia entre la corriente de emisor y la corriente de colector. En esos términos podemos reescribir la ganancia de corriente alterna en emisor común con la condición de la salida en cortocircuito para la alterna como beta igual al cociente entre la corriente de colector y la nueva expresión, según Kirchhoff, de la corriente de base,
que es la diferencia entre la corriente de emisor y la corriente de colector. Si ahora dividimos ambos miembros, perdón, si dividimos en el segundo miembro de esta expresión, tanto numerador como denominador por la corriente de emisor, nos va a quedar que el beta se puede expresar de esta manera. Pero resulta ser que habíamos visto anteriormente que el cociente entre la corriente de colector y la corriente de emisor no es otra cosa que la ganancia de corriente alterna en base común con la salida en cortocircuito. Por lo tanto, acá está expresada dos veces esa situación. Quiere decir que la ganancia de corriente alterna en emisor común con la salida en cortocircuito la podemos expresar como alfa sobre 1 menos alfa. Y aplicando el mismo razonamiento podemos determinar que alfa será igual a menos beta sobre 1 más beta, donde vemos que se mantiene el signo positivo de la ganancia de corriente en alterna con la salida en cortocircuito en emisor común, porque no hay desfasaje de corrientes, tanto la de colector como la de emisor son salientes, pero sí hay desfasaje de corrientes en base común porque la corriente de colector es saliente y la corriente de emisor es entrante, por lo tanto aparece aquí el signo negativo. Pero vamos a ver cómo se emplean estos parámetros híbridos, estos parámetros H para la resolución del circuito, utilizándolos por supuesto, ¿no? Con lo que nos vamos a encontrar habitual y frecuentemente son con etapas amplificadoras en base a transistores que responden a alguna de las tres configuraciones que ya conocemos: base común, emisor común y colector común. Yo aclaro acá que es probable que para algún poco frecuente lector de este tipo de documentación les resulte difícil distinguir la configuración colector común de la de emisor común, ¿eh? Porque las imágenes son muy similares. Pero ojo, tengamos en cuenta que para la de colector común, el colector está a común, insisto, significa que está a masa, porque la fuente de alimentación para la alterna es un cortocircuito. Por lo tanto, el colector está directamente a masa. Eh, en todos los casos, tengan en cuenta que eh, se consideran ideales las fuentes de polarización como la BEE o la BBB en el caso de emisor común y y se consideran mínimas o nulas las impedancias que nombro como ZG, que representan la impedancia interna de cada uno de los generadores. Piensen que un generador de tensión se lo considera ideal cuando su impedancia interna es nula. Uh, Otro componente externo que aparece eh, en las etapas es la resistencia de colector, la resistencia RC, que por un lado eh, representa en gran medida la resistencia interna de la fuente de alimentación. Y por otro lado es la carga eh, de la malla de salida. Eh, un apéndice con respecto al tema de la carga es que estas etapas amplificadoras suelen ser a su vez excitadoras de una etapa siguiente, por lo cual habrá una suerte de circuito en cascada. Y eso implica la utilización de un capacitor de gran valor de capacitancia para desacoplar justamente la polarización, la tensión de polarización, la tensión de continua de la salida de una etapa para que no se inyecte en la entrada de la etapa siguiente. ¿Mm? Quiere decir que en estas condiciones la salida del amplificador que utilicemos estará vinculado a la entrada de la etapa siguiente a través de un capacitor, pero solamente para la alterna.
de tal manera que la impedancia de entrada de la etapa siguiente quede en paralelo con nuestra resistencia de carga de la etapa previa. Quiere decir que como estamos vinculando a la alterna, a esa carga única y reactiva la vamos a denominar ZL. Pero bueno, estamos ocupándonos de la utilización de los parámetros H para resolver los circuitos. Por lo tanto, debemos recordar que todos representan relaciones entre tensiones y corrientes, tanto de entrada como de salida, mediante ecuaciones que oportunamente nos dieron la posibilidad de acceder a los circuitos equivalentes de cada configuración. Y lo que vamos a hacer es eso, recurrir a esos circuitos, redibujándolos para poder trabajar en base a H. Por ejemplo, para base común, nuestro circuito será este, para emisor común será este y para colector común será este. Para la alterna, piensen que dijimos que lo que hace común en la definición de cada una de las configuraciones es el electrodo que va a masa, ya sea directamente o a través de una fuente, como es el caso del colector común, o a veces en el emisor común a través de un capacitor. Trabajando con estos parámetros, se nos presenta una limitación en el rango de frecuencias en la que trabajen cada una de las etapas. Piensen que dijimos que eran útiles para resolver circuitos de bajas frecuencias, orden de los kilohertz, 10, 15, 20 kilohertz. Pero puede, de alguna manera, obviarse los efectos capacitivos, tanto los propios de la estructura del transistor como los circuitales, los externos, que son los que aparecen por encima del rango de frecuencia que estamos hablando, 20, 30, 40 kHz, en ese orden. Consideremos también que estos son circuitos exclusivos para la alterna, como les dije recién, y que en las tres configuraciones que dibujamos, el transistor está enmarcado en rojo, como si lo estuviéramos reemplazando por un cuadripolo, en cada caso. Además, se incorpora en cada uno de ellos componentes externos como son el generador de señal de excitación, que llamamos VG, su impedancia interna, aunque lo consideramos ideal, como también la impedancia de carga por las razones que dimos hace un ratito. Con estas consideraciones ya podemos comenzar a expresar el sistema de ecuaciones con el cual podremos dibujar el circuito equivalente. Es decir, teniendo en cuenta el HI, que es la impedancia de entrada, con la salida en cortocircuito, el HR, que es la transferencia inversa de tensión con entrada a circuito abierto, el HF, que es la transferencia directa de corriente con la salida en cortocircuito, y el HO, que es la admitancia de salida con la entrada a circuito abierto. Quiere decir que nuestras ecuaciones genéricas serán estas. Por lo tanto, nuestro circuito genérico también será este. Fíjense que enmarqué en rojo y con punteado a lo equivalente al transistor. Todo el resto es circuitería externa. Vamos a plantear el cálculo de la ganancia de corriente. Siempre la ganancia de corriente es el cociente entre la corriente de salida y la corriente de entrada, y siempre hablando de alterna, ¿no es cierto? Quiere decir que con la nueva nomenclatura, la ganancia de corriente la podemos escribir como el valor instantáneo de la corriente de salida respecto de la corriente de entrada. Y si eso lo utilizamos
en base al circuito genérico, pensemos en la etapa de salida, que es la que involucra a las dos corrientes, a la corriente de salida y a la corriente de entrada. ¿Por qué? Porque aparece un generador de corriente a la salida que justamente es controlado por la corriente de entrada. Y eso está expresado en la segunda ecuación, la que representa la corriente de salida. Quiere decir que podemos pensarla de la siguiente manera. Miren, eh, la tensión de salida, V2, no es otra cosa que el producto entre la corriente de salida y esa impedancia de salida o de carga que definimos en el slide anterior. Quiere decir que podemos expresar la corriente de salida como la ganancia de corriente por la corriente de entrada más la admitancia de salida por la tensión de salida. Pero esa tensión de salida, si la corriente tiene este sentido, la tensión es negativa, por lo tanto el más se nos transforma en un menos. Quiere decir que esa ecuación se puede expresar de la siguiente manera, de la cual, sacando factor común en el primer miembro a la corriente de salida, nos queda multiplicada por el paréntesis 1 más la admitancia de salida por la impedancia de carga. Y eso será igual a la ganancia de corriente por la corriente de entrada. Por lo tanto, si planteamos la ganancia de corriente, será la corriente de salida sobre la corriente de entrada y eso podrá quedar expresado como el cociente entre la ganancia de corriente, el parámetro HF, sobre 1 más la admitancia de salida, que es el HO, multiplicado por la impedancia de salida. Tengamos en cuenta que para el cálculo de esta ganancia, el circuito que se utilizó considera que las corrientes de entrada y de salida son simultáneamente entrantes o salientes, como puede ser, por ejemplo, en el emisor común. Por lo cual, la ganancia de corriente va a ser positiva, como lo vimos con el beta, ¿no es cierto? Pero resulta que la impedancia de carga, ZL, es un valor en realidad complejo y depende de la frecuencia. Por lo tanto, va a determinar un desfasaje, que será función justamente de la frecuencia, que además va a determinar el signo de la expresión de la ganancia, en función de la configuración considerada. Es decir, que cuando esto lo utilicemos para base común, esta ganancia va a ser negativa. Además, consideremos algo, ¿no? Si la impedancia de carga fuese nula, es decir, la salida en cortocircuito para la alterna, lo que venimos imponiendo como condición original, se cumple entonces la definición de la transferencia directa de corriente HF. Fíjense, si esto es cero, todo este término es cero, quiere decir que la ganancia de corriente es directamente el HF. ¿Para qué condición? Y la salida en cortocircuito. Bien, vamos a ver cómo hacemos para calcular la ganancia de tensión. Obviamente tiene que ver con la relación entre la tensión de salida y la tensión de entrada. Y la podemos expresar así, como V2 sobre V1. Para lo cual tenemos que ir de nuevo a las ecuaciones genéricas, pero ahora pensando en la primera de las ecuaciones, porque es la que involucra a ambas dos. Si de aquí despejamos el valor de esa ecuación, despejamos el valor de la corriente, y ese valor de la corriente lo reemplazamos en la ecuación de la corriente de salida de las ecuaciones genéricas, nos va a quedar que la corriente de salida será HF por I1, que es todo esto, más la admitancia de salida por la tensión. Otra vez,
siempre teniendo en cuenta que la tensión de salida va a ser negativa porque la corriente de salida es entrante para el ejemplo que estamos utilizando, podemos plantear que menos V2 sobre ZL, que es la corriente de salida, será igual a la suma de estos términos. Haciendo las operaciones matemáticas que correspondan, vamos a llegar a la expresión de que la ganancia de tensión, que es el cociente entre la tensión de salida sobre la tensión de entrada, será menos HF por ZL sobre HI más ZL por el determinante de los parámetros. ¿Sí? Otra forma de calcular la ganancia de tensión es directamente planteando el determinante. Acuérdense cómo se planteaba el determinante, expresando el sistema de ecuaciones originales, representativas del transistor, podemos plantear ese el determinante de los parámetros. Ese signo negativo nos está indicando que hay un desfasaje de 180 grados entre la tensión de entrada y la tensión de salida. Eso equivale a la configuración emisor común. Se diferencia de la de base común porque en base común no desfasa tensión. Repasemos. En emisor común hay desfasaje de tensión pero no de corriente. En base común hay desfasaje de corriente pero no de tensión. Vamos a ver qué pasa con la ganancia de potencia. Bueno, simplemente es el producto de las que ya hemos calculado. Producto de la ganancia de corriente por la ganancia de tensión. Y eso nos va a quedar una expresión como la que estamos observando aquí. Piensen que es una expresión en la que hay, debido al tipo de circuito, hay elementos reactivos, como la impedancia de salida. Esta ganancia va a estar conformada por un término real que representa a la potencia activa y una componente imaginaria que representa a la ganancia de potencia reactiva. Para determinar la impedancia de entrada, fíjense que tenemos que considerar la tensión de entrada dividido a la corriente de entrada, siempre hablando de señal. Por lo tanto, si vamos al circuito genérico, la impedancia de entrada será V1 sobre I1. Es decir, la que se ve desde los puntos A y B hacia el circuito. Si recordamos que la corriente de salida, que para nuestro ejemplo es entrante, implica que la tensión de salida es negativa. Por lo tanto, podemos expresar que la tensión de salida será menos, porque es negativa, la impedancia de carga por HF por I1 más H0 por V2. Y aquí, operando como resulte conveniente, va a quedar que la tensión de salida va a estar expresada por esta ecuación. Y si esa ecuación la reemplazamos en la ecuación genérica de la tensión de entrada, vamos a llegar a la conclusión de que la impedancia de entrada se puede calcular como el cociente entre HI, que es la impedancia de entrada, más ZL, que es la impedancia de carga por el determinante de los parámetros, sobre 1 más la admitancia de salida por la impedancia de carga. Si ahora queremos calcular la impedancia de salida, que definimos como Z0, o sea,
de output, se considera el cociente entre la corriente, perdón, entre la tensión de salida y la corriente de salida de alterna. Siempre para una condición que es la tensión de entrada igual a cero. Es decir, la entrada en cortocircuito. Es decir, si planteamos nuevamente la expresión, será impedancia de salida, tensión de salida sobre corriente de salida. Es decir, es la que se ve desde los puntos C y D de este circuito. Dicha esta sugerencia o planteada estas condiciones, como la impedancia del generador forma parte del circuito de entrada, porque si bien consideramos un generador ideal, esta impedancia, aunque es muy baja, existe, la corriente de entrada va a estar determinada por esta, por esta impedancia también. Y resulta ser que la corriente de entrada influye en la corriente de salida porque este generador está controlado por la corriente de entrada. Quiere decir que si analizamos la malla de entrada, podemos plantear que esta corriente I1 será igual, que es saliente, I1 será igual a HR por V2, que es la tensión que tengo aplicada entre estos dos puntos, sobre la serie ZG más HI. Y si ahora en la ecuación genérica de la corriente de salida reemplazamos la corriente de entrada por la expresión que habíamos calculado antes, nos queda esta ecuación. Con lo cual llegamos a determinar que la impedancia de salida ZO será igual al cociente entre la impedancia del generador más la impedancia de entrada del circuito sobre el determinante de los parámetros más la admitancia de salida por la impedancia del generador. Otra cosa que resulta interesante es analizar cómo varían los parámetros H en función de la polarización y de la temperatura. Comencemos con la polarización. Estos parámetros representan, como dijimos, relaciones entre valores de tensión y de corriente en los terminales de un transistor. ¿Sí? No nos olvidemos que las corrientes que surjan o que circulan por el transistor están originadas en base a las polarizaciones de las junturas. Ahora, esas relaciones son alineales, porque las junturas son alineales. ¿Mm? Por lo tanto, se las representa en base a curvas de corrientes en función de la tensión. Lo vimos cuando analizamos cada una de las curvas de salida del transistor y de entrada también. Cada parámetro se expresa en base a derivadas de las curvas en determinados puntos de las curvas de ellas, ¿no? Quiere decir que implica un determinado juego de valores de tensión y de corriente de polarización, tanto a la entrada como a la salida. Quiere decir que varían en función de la polarización que elijamos para nuestra aplicación. Quiere decir que para cada condición de polarización vamos a obtener un juego de 4 parámetros que corresponden a esa polarización decidida. Es decir, para redondear, los parámetros varían si varía la polarización. Al par de valores de tensión y corriente de polarización, tanto a la entrada como la salida, que se utilice en cualquier aplicación, se lo conoce como punto Q o punto de trabajo. Es decir, habrá una tensión de polarización de entrada del punto Q, una corriente de entrada y B del punto Q,
o Y del punto Q, depende de la configuración, y habrá una tensión y una corriente de salida que corresponden a ese punto Q de trabajo. Por eso, en cada una de las nomenclaturas vamos a encontrar un tercer subíndice que para esos casos especiales se les agrega la Q, que quiere decir que son valores de tensión y de corriente referidas a ese punto de trabajo. Es decir, lo que vamos a tener son infinitas condiciones de polarización, porque para cada aplicación son completamente distintas, lo que implicaría infinitos juegos de parámetros. Quiere decir que de esa manera utilizarlo sería inviable. Ahora, lo que se hizo para resolver este dilema es establecer curvas que representen cada juego de parámetros en función del punto de trabajo o punto Q señalado. Los fabricantes de transistores suelen entregar datos o hojas de datos de los transistores con los parámetros H correspondientes a un determinado punto de trabajo. Quiere decir que cuando presentan al transistor y su hoja de datos, aparecerá el valor de los parámetros para una tensión VCEQ y una corriente ICQ, y además indica cuáles son esos valores de tensión. O sea, tensión, no sé, 10 volt y corriente de colector del punto de trabajo, no sé, 5 miliamperes, por ejemplo. Ahora, los conjuntos de curvas son dos y lo que entrega el fabricante también son factores de corrección. Uno en función de la tensión, que es el factor psi, y otro es en función de la corriente, que es el factor phi. Quiere decir que, bueno, acá les pongo las imágenes de los gráficos típicos que entregan los fabricantes. Observen acá que están las curvas correspondientes a los 4 parámetros para una tensión de salida, en este caso colector emisor, de 2 volt. Ese es el punto que eligió el fabricante para determinar estas curvas. Quiere decir que para 2 volt el factor de corrección es 1. Pero si yo me voy a trabajar con 5 volt en mi aplicación, es decir, mi tensión colector emisor del punto Q que yo elegí van a ser 5 volt, tengo que venir para el mismo parámetro, por ejemplo, para el HFE, tengo que venir y multiplicarlo por 1, algo para que me dé el HFE para 5 volt. Es decir, lo mismo ocurre para corriente de colector. En este caso, el fabricante utilizó un transistor cuya corriente de colector es 3 mA como punto típico de trabajo. Y para esa condición, el factor de corrección es 1. Si yo voy a utilizar 10 mA como corriente de colector, el HFE que me da el fabricante para 3 mA lo voy a tener que multiplicar por 1, y un cachitito más. Esa es la situación. Es decir, tendré que el HFE del punto Q que yo elija para mi aplicación será el HFE de la planilla de datos del fabricante multiplicado por el factor de corrección. Y lo propio ocurrirá con, con respecto al HFE que tiene que ver con el que está vinculado a la corriente de salida. Es decir, el HFE
para el punto de trabajo de mi aplicación será el que me dé el fabricante, en este caso 2 miliamperes multiplicado por el factor de corrección que corresponda a la corriente. Si el punto Q tuviera valores diferentes, tanto de tensión como de corriente, respecto del que me da el fabricante, deberá aplicarse las dos correcciones simultáneamente, es decir, multar el parámetro de mi condición de trabajo, de mi punto de trabajo, será el que me entregue el fabricante multiplicado por la corrección del factor de corrección de tensiones y el factor de tensión, el factor de corrección de corrientes. Así como dijimos que había variaciones de los parámetros H en función de la polarización y lo analizamos, ahora veamos las variaciones que pueden tener en función de la temperatura. Dijimos que los fabricantes especifican sus parámetros correspondientes a los transistores para un determinado punto de trabajo, que es el famoso punto Q. ¿Sí? Por lo tanto, también lo hacen para una determinada temperatura, es decir, esas mediciones se hicieron a temperatura, por ejemplo, ambiente, que lo típico es 25 grados. Ahora, los circuitos, todos los circuitos electrónicos, están conformados por distintos tipos de dispositivos, ¿eh? Unos pasivos, otros activos, pero en definitiva, en todos, ya sea consumida o generada, hay potencia en juego. Y si hay potencia en juego, hay disipación de temperatura. Temperatura que en definitiva se suma a la temperatura ambiente. Por lo cual, las condiciones de trabajo los someterán a un régimen térmico diferente al que especificó el fabricante. Por esta razón, también tendremos que corregir los parámetros en función de la temperatura utilizando un conjunto de curvas que el fabricante da de los parámetros a una temperatura específica es la temperatura ambiente, eh, indicando que hay un factor de corrección que es el tita que vale 1 para esa temperatura. Quiere decir que fuera de esa temperatura habrá que corregir en función del valor que corresponda. El gráfico es este, las curvas son estas. Fíjense, el fabricante midió a 25 grados sus valores y asignó como parámetro de corrección 1. O sea, que todo lo que hagamos a 25 grados no hay que modificar. Todos los parámetros que calculemos a 25 grados no hay que multiplicarlos por 1, o sea, no hay que hacer nada. Pero si cambiamos la temperatura, si nuestra aplicación va a funcionar no sé, a 40, 50 grados, ya tendremos que utilizar un factor de corrección. Por ejemplo, el HOE. A 25 grados no necesita corrección, pero a 40, 45 grados ya a lo mejor tenemos que multiplicarlo por 1,2, 1,3, lo que fuera. Es decir, que igual que en el caso anterior, la corrección se hace simplemente multiplicando el parámetro del fabricante por el que corresponde, por el factor de corrección que corresponde. Finalmente, tengamos en cuenta que la corriente es una magnitud eh, que también es función de la temperatura. ¿Mm? Y por lo tanto, muchas veces nos vemos en la necesidad de tener que corregir con mayor amplitud todo esto. Por ejemplo, igual que en el caso anterior, a lo mejor el parámetro que nosotros calculamos, tendremos, mejor dicho, el parámetro que nos da como resultado será el que calculamos nosotros y corregido en forma más amplia, es decir, en función de la tensión, en función de otra corriente que no sea la especificada por el fabricante y en función de la temperatura. Bueno, ahora sí, finalmente, tenemos que considerar la variación de los parámetros en función de la frecuencia. ¿Por qué? Porque la frecuencia transforma los valores resistivos en valores de impedancia, porque les da fase,
y los valores de conductancia en admitancia por la misma razón. Es decir, todas son magnitudes que se transforman en complejas. ¿Sí? Quiere decir que esto también se traslada a los parámetros de transferencia, este, y eso determina que ocurra lo mismo con las ganancias. Por ejemplo, todo el análisis en base a este modelo del transistor, modelo de parámetros híbridos o parámetros H, este, debió haberse realizado a una frecuencia determinada, ya que los parámetros varían justamente con la frecuencia por estar conformados por una parte real y una parte compleja. Pero ¿qué pasa? Los fabricantes especifican los parámetros para una frecuencia de 1 kHz. Y resulta que a esa frecuencia, 1000 ciclos, los efectos reactivos prácticamente no se manifiestan. Quiere decir que el modelo de parámetros H solo puede utilizarse o solo debe o debería utilizarse en un rango de frecuencias muy bajas, es decir, aproximadamente entre 100 Hz y 20.000 Hz, es decir, un rango similar o conocido como el de audiofrecuencia.